¿Vivimos en una simulación? ¿Qué tan auténtico es tu mundo? Hola, Player 1. Prepárate porque hoy nos lanzaremos de cabeza a una de las preguntas más incómodas del universo de Batman. Mira, todos sabemos que el Caballero Oscuro es el protector de Gotham, el héroe que lucha incansablemente contra el crimen. Pero, ¿alguna vez te has preguntado si su famosa regla de no matar es en realidad parte del problema? Sí, suena extraño, pero piénsalo. ¿Es Batman, de manera indirecta, responsable de las muertes que sus villanos cometen una y otra vez? ¿Acaso es cómplice por mantener vivos a criminales como el Joker, sabiendo perfectamente que van a regresar y desatar más caos? Vamos a desentrañar este dilema. Pero espera, porque esto no es solo una discusión sobre un personaje ficticio. No. Esta paradoja no es exclusiva de los cómics o películas. En el mundo real, los sistemas legales y las leyes a menudo terminan favoreciendo los derechos de los criminales por encima de los derechos de las víctimas. Y eso nos deja con la gran pregunta: ¿estamos perpetuando el mismo ciclo que Batman enfrenta en Gotham? Hoy vamos a reflexionar sobre justicia, ética y complicidad legal. Abróchate el cinturón, porque este análisis será una montaña rusa de dilemas morales. Al final, lo que realmente importa es esta pregunta: ¿es la justicia que defendemos realmente justa? Y, peor aún, ¿es posible que nuestras propias leyes estén diseñadas para proteger más a los culpables que a los inocentes? Esto no es solo una reflexión geek, Player 1, sino un cuestionamiento directo a nuestra realidad. Así que, acompáñame mientras exploramos cómo el dilema de Batman conecta con el mundo real y cómo quizás podríamos estar jugando al mismo juego peligroso que él. La complicidad de Batman y el sistema legal en la perpetuación del crimen. Desde su origen, Batman tiene un código moral que lo define: no matar. Es su línea en la arena, su principio inquebrantable, lo que lo separa de los criminales que combate. Y eso lo convierte en un símbolo de esperanza, un faro en la oscuridad de Gotham. Pero, y aquí viene el gran pero, esa misma línea tiene consecuencias enormes. Cada vez que Batman captura a un villano como el Joker, lo entrega a Arkham y vuelve a las calles, ya sabemos lo que va a pasar. El Joker escapará, desatará el caos y habrá más muertes. Es como un ciclo infinito que nadie puede romper. Miremos al Joker. Es, sin duda, el ejemplo perfecto de esta paradoja. En historias como The Killing Joke o The Dark Knight, vemos cómo el Joker siempre encuentra una forma de escapar de Arkham y causar destrucción. Hablamos de asesinatos masivos, destrucción psicológica y caos generalizado. Un claro ejemplo de esto lo encontramos en The Dark Knight, donde su decisión de no acabar con el Joker tiene consecuencias devastadoras para Gotham. Cuando Batman enfrenta al Joker en la escena del interrogatorio, el villano ya ha asesinado a varias personas y sigue amenazando la ciudad. A pesar de esto, Batman lo entrega a la policía, creyendo que el sistema de justicia podrá manejarlo. Pero el Joker ya ha planeado su siguiente jugada: manipular a Harvey Dent. Minutos después, el Joker escapa de la cárcel. Is that a phone? Secuestra a Harvey y Rachel Dawes y los coloca en dos ubicaciones separadas con bombas a punto de explotar. Batman intenta salvar a Rachel, pero cae en la trampa del Joker. En realidad, rescata a Harvey, mientras Rachel muere en la explosión. La tragedia no termina ahí. Harvey, desfigurado y lleno de rabia, se convierte en dos caras y empieza a asesinar policías y mafiosos. Su transformación en villano es directa responsabilidad del Joker, a quien Batman dejó vivo.
¿Qué hubiera pasado si Batman hubiera cruzado la línea y eliminado al Joker antes? ¿Cuántas vidas se habrían salvado? Este es un ejemplo claro de cómo la moral de Batman lo obliga a jugar bajo ciertas reglas, mientras que sus enemigos no tienen límites. La ciudad pagó el precio de su decisión. Otro ejemplo brutal lo encontramos en el cómic Batman, Death of the Family, una historia en la que Batman, al negarse a acabar con el Joker, permite que el villano lleve su locura a un nuevo nivel, atacando directamente a su círculo más cercano. Todo comienza cuando el Joker regresa a Gotham después de un año de ausencia. Lo primero que hace es infiltrarse en la comisaría, asesinar a policías y robar su antiguo rostro. Sí, porque en otra historia se lo había arrancado. Su mensaje es claro: ha vuelto más peligroso que nunca. Batman lo enfrenta varias veces, pero en lugar de acabar con él, sigue jugando el mismo juego de siempre. Lo golpea, lo atrapa, pero nunca cruza la línea. Esto le da al Joker tiempo suficiente para ejecutar su plan: secuestrar a toda la Batifamilia. Robin, Nightwing, Batgirl, Red Hood y Alfred son secuestrados y torturados psicológicamente. El Joker hace creer a Batman que les ha cortado los rostros, sumiéndolo en una desesperación total. Finalmente, aunque logran escapar con vida, el daño ya está hecho. El Joker ha fracturado la confianza de la Batifamilia y dejado una herida permanente en la mente de Batman. Si Batman hubiera terminado con el Joker años atrás, ¿habría podido evitar todo este sufrimiento? La respuesta es inquietante. No se trata solo de ética, sino de hasta qué punto permitir que alguien viva es equivalente a permitir que cause más daño. Y lo peor de todo, Batman lo sabe, pero sigue atrapado en el mismo ciclo. Ahora, si Batman sabe que esto siempre sucede, ¿no lo convierte eso en parte del problema? ¿Hasta qué punto es responsable de las muertes que ocurren por su decisión de no cruzar esa línea? Y esto no es solo ficción. En el mundo real, nos enfrentamos a preguntas similares. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando las leyes protegen tanto a los derechos de los criminales que permiten que reincidan? ¿Es Batman el único culpable o el sistema de Gotham también tiene las manos manchadas de sangre? Entonces, aquí viene el dilema. ¿Es Batman un héroe que intenta apegarse a sus principios o un cómplice involuntario atrapado en un sistema roto? ¿Puede su moralidad estar por encima del deber de proteger la vida de los inocentes? Y lo más importante, ¿qué dice todo esto sobre nuestras propias leyes y valores como sociedad? Miembros del jurado escucharon la evidencia. Considere su veredicto. Ética versus complicidad. Imagina esto. Un abogado logra liberar a un criminal violento, no porque sea inocente, sino porque su arresto tuvo un error técnico, un fallo en el proceso. Y aunque la ley lo avala, este criminal vuelve a las calles y comete otro delito. Esta situación pasa más de lo que pensamos. Los tecnicismos legales permiten que personas peligrosas queden libres. Pero, ¿esto es justicia? ¿Es realmente ético liberar a alguien que representa un peligro evidente para la sociedad? Esto es muy similar a lo que vemos en Gotham. Batman captura a los villanos, pero confía en un sistema que sabemos que es ineficiente. Arkham Asylum, por ejemplo, es un lugar tan frágil que parece más un motel que una prisión. ¿Cuántas veces hemos visto a villanos como el espantapájaros o Bane escapar como si estuvieran de vacaciones? Batman lo sabe, pero sigue actuando como si el sistema funcionara. Entonces, la pregunta es, ¿está Batman haciendo suficiente para proteger Gotham o simplemente está apagando incendios sin atacar la raíz del problema? Y aquí viene el verdadero golpe moral. En el mundo real, la línea entre ética y complicidad es peligrosamente fina. ¿Es moral defender los derechos de un criminal cuando sabemos que esos derechos podrían poner en peligro la vida de otros? ¿Hasta qué punto podemos justificar esta defensa en nombre de la justicia? ¿Y qué pasa cuando, como Batman, confiamos ciegamente en un sistema que sabemos que no funciona? Derechos humanos y El Salvador.
Miremos ahora a un ejemplo real, El Salvador. Bajo el gobierno de Nayib Bukele, el país ha implementado una estrategia radical contra las pandillas. Cientos de pandilleros han sido encarcelados en condiciones que muchos grupos de derechos humanos califican como inhumanas. Cárceles masivas, cero tolerancia y medidas extremas. Esto ha reducido la violencia significativamente, pero no ha estado exento de polémica. Grupos internacionales han levantado la voz en contra de estas medidas, argumentando que violan los derechos fundamentales de los presos. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Por qué parece que estos grupos están más preocupados por los derechos de los criminales que por las víctimas de sus crímenes? En El Salvador, muchas personas apoyan estas medidas porque las ven como una solución a un problema que antes parecía insuperable. Generalmente defienden como que todo el enfoque de derechos humanos internacional o de las ONGs incluso esté enfocado en los derechos de los delincuentes, que tienen derechos. Nadie dice que los delincuentes no tienen derechos, pero ¿por qué el enfoque es siempre en los derechos de los delincuentes? Y la gran mayoría de la gente honrada, nadie le importan sus derechos. En este país pasamos 30 años siendo acribillados, asesinados, renteados, violados, extorsionados, amenazados, viviendo en zozobra y nadie dijo nada, pero de repente agarran a los que matan, a los que rentean, a los que violan y de repente hay que ver los derechos humanos de ellos, sí. Esto nos lleva de vuelta a Batman. Al igual que estos grupos, Batman no cruza la línea de castigar de manera extrema a los criminales. Pero, ¿a qué costo? Mientras se apega a sus ideales, las víctimas siguen sufriendo y los villanos regresan una y otra vez. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Es más importante proteger los ideales de justicia o garantizar la seguridad de las personas? Ah, ¿qué te parece este? Pero mira cómo ven. ¿A cuánta gente acabas de matar? ¿Ahora por qué? ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Avance informativo. Soy quien intenta asesinarte. Esos hombres serán pero muy malos. Hicieron cosas que no debería saber. Se merecían la muerte. Igual que yo. ¿Es realmente justa la justicia que defendemos? Al final, tanto Batman como nuestro sistema legal enfrentan el mismo problema. ¿Cómo equilibrar los ideales de justicia con la seguridad de las personas? Batman no mata porque perdería su humanidad, pero al no hacerlo, perpetúa un ciclo de violencia. De manera similar, nuestras leyes a veces priorizan los derechos de los culpables sobre los de las víctimas, creando un dilema moral difícil de resolver. ¿A dónde fue? ¿Eh? ¿Quién? El murciélago. Tu compañero. ¡Mi compañero! ¿Quién más saltaría de un edificio para salvarte el c***? Escuche, oficial. Eso me estaba preguntando yo mismo. Entonces, Player 1, ¿qué opinas? ¿Es Batman realmente un héroe o un reflejo de las contradicciones de nuestra propia justicia? Si te ha gustado esta partida, activa ese checkpoint con el botón de suscribirse y comparte este video con tus amigos conspiranoicos. Y recuerda, Player 1, a veces, la justicia puede ser tan oscura como Gotham. La verdadera pregunta es, ¿estamos luchando contra el mal o ayudándolo sin darnos cuenta? Nos vemos en el próximo nivel.
no more. All the people I've murdered by letting you live. I never kept count. I did. I know. And I love you for it.